nuestro hermano Gio Campos pasa por aquí, con lo que Dios le dé lo recibimos. Gloria a Dios. Mientras hayan corazones dispuestos, como decía nuestro hermano Carlito, ¿verdad? La palabra de Dios llegará, la semilla de Dios llegará y Dios mandará la lluvia para que esa semilla pueda dar ese fruto que Dios dijo mismo, que la semilla que Él envía a esos corazones no volverá a Él para atrás vacía. Gloria a Dios. Doy gloria a Dios, gracias a Dios por estar acá delante de ustedes. Verdaderamente nosotros sabemos que por gracia, ¿verdad? Por gracia estamos aquí, por gracia yo estoy aquí delante de ustedes, que se me ha encomendado esta bendición de compartir la palabra de Dios, el consejo de que Dios quiere darnos en esta noche, ¿verdad? Digo darnos porque primero yo lo he recibido y así lo voy a compartir con cada uno de los que están acá. Y al ver a Carlitos también me quedé con lo que él hablaba, no sé si ustedes pusieron atención, decía de unas temporadas, de esas temporadas malas a veces que llegamos. En verdad yo creo que a todos nos llegan, todos hemos pasado y si no vamos a pasar, pero así como llegan, sabemos que también tienen su final. Así como llega esa temporada mala a nuestra vida, esa temporada también tiene su punto y final. Así que mientras tanto nosotros tenemos que adorar y alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Mientras pasa ese proceso. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta noche quiero que me acompañen al libro de Mateo, su capítulo 16 y versículo 24. Si quieren pueden estar así sentados porque voy a estar leyendo mucho. Me dicen un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar la vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta allí. La palabra de Dios ya es bendecida. Amados hermanos, mi tema en esta noche es un cristiano desenfocado. ¿Por qué le he puesto así el nombre del tema? Ahorita vamos a ver por qué le hemos puesto un cristiano desenfocado. Dice la palabra de Dios, Cristo dice, si ustedes se dan de cuenta, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24. Jesús está hablando acá con quienes, no está hablando con multitudes como los que han leído la palabra de Dios se dan de cuenta que a Cristo lo seguían. Claro está, sus 12 discípulos, pero aparte de sus 12 discípulos, le seguían, siempre dice la palabra de Dios, multitudes le seguían, porque Él sanaba, porque Él daba panes y peces. Pero en este caso, si vemos acá, Jesucristo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo está hablando con sus discípulos, como está hablando con nosotros al día de ahora. Yo no sé, pero yo creo y espero que así sea, que cada uno de los que me están escuchando no seamos solamente seguidores de Cristo, sino que sus discípulos. Entonces, al día de ahora, como en aquel día, Cristo nos dice a nosotros: ¿quieres venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si bien es cierto, yo no sé, yo pienso que los cristianos hemos tenido la experiencia de escuchar a un inconverso, a una persona que todavía no ha aceptado a Cristo, que cuando nosotros le invitamos a venir a la casa de Dios, le invitamos a que se arrepienta y que viva para Cristo, no sé si han escuchado aquella expresión que les dice: eso no es para mí, tal vez eso sí es para ti, pero para mí eso no es para mí. ¿Y por qué? Porque en realidad es demasiado difícil. Puede ser a veces que dicen que es imposible. Al leer la palabra de Dios nos damos de cuenta que incluso Cristo nos ha dicho nosotros, y nosotros que llevamos un tiempito en esto, yo llevo 4 años, tal vez algunos más llevan más años a lo mejor, pero si se dan de cuenta, el seguir a Cristo no es nada fácil. Cristo mismo en realidad no nos negó esa verdad. Desde un principio Cristo nos ha dicho que si alguno quiere venir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir.
Negarse a sí mismo, tomar una cruz para morir día a día, negarse a uno mismo, eso no es fácil. Eso no es tarea de decir, eso es pan comido, no, es difícil también. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? El cristiano, a pesar de que es difícil, se nos es difícil, todavía seguimos acá. Y yo creo que ustedes todavía por eso están aquí al día de ahora. ¿Por qué? Porque aunque es difícil el camino, aunque se les ha hecho bastante complicado, que aunque en realidad han llorado, que aunque en realidad han pasado esos procesos, esos momentos de incertidumbre, todavía siguen acá. Todavía seguimos acá, mejor dicho. El inconverso lamentablemente muchas veces se queda allí y dice, eso no es para mí. Eso en realidad para mí se me es difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Eso vamos a ver acá. Eso vamos a leer. Espero que hayan dejado su Biblia abierta ahí en el capítulo 16. Y quiero seguir leyendo después de esto. En el versículo 13, donde Jesús dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mas él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vemos acá a Cristo, está con sus discípulos en este lugar, en esta región llamado Cesarea de Filipo. Y Cristo les hace una pregunta a ellos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente? Ustedes saben, ustedes han escuchado de lo que se habla de acá, de lo que se menciona de mí. La fama de Cristo para ese tiempo había salido incluso afuera de toda esa área, de toda esa región de Jerusalén. Cristo había sido escuchado, incluso la palabra de Dios, tenemos una parte donde dice que unos griegos llegaron preguntando por él. Había llegado lejos la fama de Cristo. Entonces Cristo, cuando llega a este lugar, no se es indiferente y le hace una pregunta a los discípulos, a los que estaban siempre con él. Les dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo está interesado en que si la gente ha escuchado de él. Cesarea de Filipo dice la historia que era un lugar pagano, un lugar de muchos dioses, un lugar donde los griegos habían levantado el dios llamado al dios Pan, el dios de la fertilidad. También el César que había para aquel entonces, habían levantado un templo para adoración a él. Ya ustedes sabrán qué lugar era ese, un lugar pagano, un lugar de muchos dioses, pero que no conocían al Dios vivo. No habían conocido al verdadero Dios. Pero Cristo le pregunta a sus discípulos, que ya más antes había mandado a predicar el Evangelio, mandó 70, si ustedes conocen de la palabra de Dios. Y Cristo quería saber si habían escuchado de él allí. Como el día de ahora nosotros también, así como Cristo no se es indiferente ante lo que la gente hablaba de él. Nosotros como cristianos, a veces lamentablemente he escuchado yo cristianos decir, a mí qué me importa lo que digan de mí. No, nosotros como cristianos tenemos que interesarnos qué es lo que se habla de nosotros, no para que nuestro corazón se enorgullezca, sino que para qué, para ver si en realidad estamos cometiendo un error en nuestro caminar. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué se habla de nosotros como cristianos? Nosotros que confesamos seguir a Cristo, nosotros que confesamos ser cristianos, ¿qué es lo que los demás hablan de nosotros? En realidad, así como Cristo le pareció importante, digo porque ustedes están viendo que Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Así nosotros también tenemos que importarnos qué es lo que se habla, no cuando estamos en la iglesia, sino que donde andamos, en nuestro día a día, qué reflejamos nosotros en sí. Aún más adelante, Cristo también le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cristo le va también y les hace una pregunta directo a sus discípulos. Y ustedes ya me respondieron qué es lo que piensa la gente, qué es lo que habla la gente de mí. Pero ¿y ustedes? ¿Me conocen? Podemos decir que les dijo allí.
Esas son palabras mías, no es palabra que está acá. Cristo le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya ustedes me dijeron que la gente afuera habla, que dice que yo quizás soy el profeta Elías, que yo soy Juan el Bautista, o que alguno de los profetas. Pero ¿y ustedes? Yo que he andado con ustedes, yo que he caminado con ustedes todo este tiempo, ¿me conocen en realidad? ¿Me conocen en realidad el día de ahora? ¿Quién soy yo? No sé si ustedes se recuerdan aquella vez cuando Cristo iba en aquella barca y que se levantó aquella tempestad y Cristo ordenó aquella tempestad al viento y a la mar callar y enmudecer. Y los discípulos se preguntaron, ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Sus propios discípulos, los que andaban con él, no le conocían en sí. Entonces Cristo, más adelante, mientras pasó el tiempo, nuevamente quería saber si en realidad le conocían, si en realidad él sabía quién era el que andaba con ellos. Como al día de nosotros debemos de preguntarnos, ¿en realidad conocemos a Dios? ¿En realidad conocemos a ese Dios que nosotros alabamos? ¿En realidad nosotros conocemos a ese Cristo por el cual nosotros levantamos las manos y adoramos? Cristo nos pregunta a nosotros, como se los preguntó a sus discípulos en aquel entonces, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En aquel entonces, de todos los discípulos, imagínense, la palabra dice acá, respondiendo Simón Pedro, uno de ellos respondió nada más. Si la palabra de Dios nos dice acá claramente que el único que respondió de todos ellos fue Pedro, es porque fue el único que sabía quién él era en realidad. Vemos acá que dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, le dice después, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro conocía de él, pero él también conocía de Pedro. Sin Pedro antes preguntarle, él le dice, tú, Simón, hijo de Jonás, le dice. Después le dice, yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Primero le menciona de un nombre y luego le menciona de otra manera. Primero le dice Simón y después le dice Pedro. Nosotros no pasamos desapercibidos por el Dios, al único Dios, al Dios que nosotros hemos creído. Él conoce quiénes somos en realidad, en nuestras angustias, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones. Él está allí, Él sabe, Él nos conoce, Él sabe en realidad quiénes nosotros somos. Pero acá vemos quiero compartir lo que dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa acá las puertas del Hades? Significa la fuerza de las tinieblas, la que nos está haciendo siempre el contrario a nosotros. ¿A quiénes nosotros? Los que estamos en donde, sobre esa roca, sobre los que estamos edificados sobre la expresión que está diciendo acá, que le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acaba de decir no lo recibiste de la gente, lo recibiste de mi Padre que está en los cielos. Así como un día nosotros, antes, como yo en lo personal, y yo creo que cada uno de ustedes pasó por ello, de que escuchaban hablar de Dios, escuchaban hablar de Cristo, pero no habían tenido la revelación que en realidad Él es real, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro todo, que Él es el que necesitamos en realidad en sí. Entonces, cuando nos llega esa revelación, la vida, así como cambió la vida de Pedro, cambió nuestra vida. Vemos acá entonces a Pedro verdaderamente ya con la revelación que no todos los cristianos tienen, porque aquí vemos de que los discípulos todos andaban con Cristo,
Todos estaban siguiendo día a día a Cristo, como muchos venimos a las iglesias. Venimos, seguimos, pero no todos tienen la revelación. ¿Por qué? Ya vamos a descubrir por qué. Luego le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Seguimos leyendo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que vemos acá? Pedro, el que había recibido la revelación de que él era el Cristo, luego vemos acá de que Cristo empieza a decirle de que era necesario, que tenía que llegar a Jerusalén, y iba a padecer de los ancianos, de los principales, de los escribas, pero a la misma vez iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Pero entonces Pedro, tomándole aparte, recomendó venirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pedro estaba impidiéndole a Cristo en ese momento, quería impedirle que él fuera a Jerusalén a padecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesucristo le dice, volviéndose, dice a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué él estaba haciendo tropiezo? Porque Cristo a eso había venido, a padecer a la cruz, para dar vida, vida en abundancia, para dar salvación y vida eterna, como está escrito. Mas Pedro, incluso sabiendo esto, pienso, ya que tenía la revelación, Pedro quiso impedirlo. Dice una ley que en aquel entonces un discípulo no podía llevarle la contraria a su maestro. Acá vemos que Pedro violó esa regla, como muchas veces nosotros también podemos decir, wow, Pedro, estando de rebelde, pero muchas veces nosotros también nos pasa. Vamos en contra de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Vamos en contra del camino del que Dios quiere que sigamos. Empezamos a desobedecerle y por ende nos empieza a ir mal. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué suceden esas cosas? Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego, después de esa expresión, fue lo que leímos de principio, donde Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué le puse yo al tema a un cristiano desenfocado? Porque ¿qué es lo que pasa? Como cristianos nosotros, a pesar de que Cristo mismo no nos está negando de que este camino va a ser difícil, de que este camino no es fácil, de que este camino verdaderamente es para valientes, ¿qué es lo que hace la diferencia del cristiano de aquella persona que no tiene a Cristo? La diferencia tiene que estar en ¿qué? En que la mirada de nosotros tiene que estar puesta en Él, como Él ha dicho. Si habemos pues resucitado con Cristo, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, buscar las cosas de arriba primeramente y no la de esta tierra. Vemos acá a un Pedro, aún recibiendo la revelación de Dios, él seguía manteniendo su mirada donde Dios mismo le dice, en las cosas terrenales. Nosotros como cristianos tenemos que tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Si tenemos la mirada puesta en las cosas de aquí de la tierra, se nos va a hacer mucho más difícil este caminar. Imposible, como muchos inconversos dicen. Pero ¿qué es lo que pasa? Cristo mismo nos está diciendo, no pongas la mirada en las cosas de este mundo. La palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, pero el que vive para estas cosas perecederas, lamentablemente no será así. Cristo quiere que nosotros pongamos la mirada, como está escrito, ponlas, mira en Jesucristo. ¿Qué significa poner la mirada? ¿Qué significa tener, acabo de decir, desenfoque, verdad? ¿Qué es estar desenfocado primeramente?
Alguien dijo sin tanto preámbulo, el foco no está puesto donde está. O sea, está equivocadamente, está erróneo en el lugar donde debe de estar. Como cristiano nuestra mirada tiene que estar en las cosas arriba, en las cosas de Dios. ¿Para que qué? Para que podamos seguir a Cristo. Si no, aunque vengamos a la iglesia, aunque nos llamemos cristianos, aunque cantemos, lamentablemente Dios, así como vimos que conoce a Pedro, también nos conoce a nosotros. Él conoce nuestro caminar, dice la palabra de Dios. Para Él nuestra vida no se es oculta. Pero Dios quiere, Dios nos invita a que pongamos la mirada en las cosas de Él. Dice la palabra de Dios, después de esa que le dijo a Pedro, viene Él mismo y le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Puedo decir yo que les dijo, ¿quieren ustedes en realidad seguirme a mí? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Quieres de verdad seguir conmigo? Tienen que negarse a sí mismos, como queriéndole decir, no pongan las miradas en las cosas perecederas de este mundo. Este mundo va a pasar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Negar a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones desenfrenadas, que sabemos que a Dios no son agradables. Eso no es fácil. Para eso está, dice, tome su cruz, significado de muerte. La cruz significa la muerte. Y yo escribí en esta mañana, compartí en las redes, no hay evangelio bíblico sin cruz. Al día de hoy en realidad se predica de mucha gracia. Si bien es cierto, estamos en temporada de gracia, pero tenemos que ser claros en esto. Cristo mismo ha dicho de que si nosotros vamos a seguirle, tenemos que negarlo a nosotros mismos. Tomar esa cruz día a día, ¿para qué? Para crucificar esta carne que siempre está peleando en contra de nuestro espíritu, en contra de las cosas de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué pasa si tenemos las miradas en estas cosas? Como cristianos muchas veces, ya con la revelación de Dios, que lo que importa es las cosas, como Él nos ha dicho, de arriba. ¿Por qué desenfocarnos y seguir las cosas de este mundo? ¿Por qué no hacer primeramente la obra de Dios? ¿Por qué no hacer misericordia al que necesita misericordia? Cuando sabemos que Dios ha hecho misericordia con nosotros. Como cristianos tenemos que hacer misericordia, demostrar el amor. Ser cristiano no es simplemente hablar bonito, decir Dios te ama, decir que Dios tenga misericordia de esa persona cuando la vemos en necesidad. Dice la palabra de Dios que si podemos ayudar a alguien hay que hacerlo. Como cristianos tenemos que estar enfocados primeramente en lo que Dios quiere que hagamos. Como les acabo de decir, ser cristiano no es hablar bonito, hablar del amor de Dios, sino que compartir el amor de Dios con nuestras acciones. Compartir, demostrar a Dios a través de nosotros. Nosotros como cristianos necesitamos demostrar a este mundo en realidad que somos diferentes, que nuestra vida refleje en realidad una diferencia entre un antes y un después de haber tenido esa revelación, esa bendita revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos estamos llamados a tener la mirada en las cosas primeramente en las de arriba y no en las de esta tierra, porque ¿de qué le sirve el hombre si ganara el mundo y al final perdiere su alma? Venimos a Cristo y es verdad, no es difícil hacer el cambio en nuestra vida. Dejar ese pasado no es fácil, pero estamos llamados a dejarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese pasado en realidad no nos lleva hacia la dirección correcta. El pasado tiene que quedarse allí como un pasado. Cuando venimos a Cristo, si Cristo nos dice que tenemos que poner la mirada en Él, nos está diciendo, tienes que seguirme a mí. Pon la mira en las cosas de arriba, pon tu enfoque, pon tu atención. Olvídate de las cosas de este mundo. Cristo le dijo a Pedro,
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En esta noche, esa palabra es la que yo quise venir a compartir contigo. Que tú mismo te preguntaras en realidad, ¿en dónde está tu enfoque? ¿A dónde has puesto tú tu mirada? El ser cristiano en realidad no es simplemente, como les repito, venir a la iglesia, participar. Mateo 7:21 dice que en aquel día lamentablemente muchos dirán, Señor, Señor. Ustedes yo creo que se saben ese versículo. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Pero Él lamentablemente les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que pasa? Tenían la mirada en las cosas de arriba, hacían las cosas con una motivación incorrecta. Hay que poner la mirada en las cosas de Dios. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Como cuando Cristo les dijo, ¿será que me conocen en este lugar? Lo que acabamos de leer. Como queriéndole decir, puedo decir yo, ustedes me han compartido en este lugar pagano, en este lugar de tanto pecado. ¿Será que ustedes en realidad han hablado de quién soy yo? Pero es imposible que ustedes hablen de mí si ustedes mismos no me conocen. Nosotros como cristianos tenemos que examinarnos y preguntarnos en realidad, ¿conocemos a Dios? Cuando en realidad conocemos a Dios, vamos a poder compartir a Dios, vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque nadie puede dar lo que no tiene. Primeramente nosotros tenemos que recibir de Él para poder dar lo que Él quiere que demos. Pongamos la mirada en las cosas de Dios, no pongamos la mirada en las cosas de este mundo. Este mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amado hermano, pongamos la mirada en Dios y para adelante. Dios me le bendiga. Gloria a Dios.